¿Cómo llevó $13,600 a $153 millones? Eso era un imposible hasta que se hizo posible. Claro. Y fue invirtiendo con opciones financieras, apalancándose el efecto compuesto. Ahora explícale eso a un economista, a un banquero, y te va a decir que es imposible. ¿Se puede realmente multiplicar tanto una inversión en poco tiempo? ¿Qué es cierto y qué es un mito? ¿Cómo evitamos hacer errores para no perder cuando invertimos? Me siento cara a cara con Joel Sardiñas, experto en movimientos de la bolsa, para descubrir qué hay detrás de las historias de éxito, derribar mitos y revelar estrategias que realmente funcionan. ¿Qué es el day trading y qué es el scalping? ¿Y cuál es la diferencia de estas dos vertientes? Si tú sigues un precio y una estructura, muchas veces 30 minutos te sobra para lograr tu rentabilidad al día. Pon en un Excel una cantidad pequeñita y empieza todos los días a practicar solamente un 10%. 10%, tómatelo de esta manera. Comienza con $10, que no representen nada para ti. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú vas a buscar un 10% en opciones? Que tú compras la transacción y en el 90% de las veces cuando vas a vender, ya supera el 10%. Y como ves que va por más, quieres más. Entonces, ganas mucho, pierdes más. Y este espacio que está diseñado para que tú aprendas de finanzas está hecho para aquellos que quieran y estén listos a tomar esa decisión. ¿Dónde viene el error? Que lo hace bien 5 días, 10 días, 15 días, y ahí empieza el usurpador. O sea, si tú quieres llegar muy rápido, ves muy lento. Lo que tú metes aquí y aquí, eso no hay quien te lo quite nunca. ¿Qué libro nos recomiendas hoy y por qué? Hoy te voy a recomendar 52 libros en uno. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te cumplan. Es educarte, aprender de educación financiera. Bien dice un refrán muy importante, que no intentes predecir el futuro, más bien concéntrate en estar preparado para cualquier escenario. ¿Y por qué utilizo este refrán? Porque, como ven, la vida es insospechada, es un libreto que puede cambiar en cuestión de segundos. Lo digo porque vi, por ejemplo, todo lo que le pasó a mi gente de Venezuela, que en cuestión de un minuto, con 2 terremotos, la vida les cambió para siempre. Y a lo mejor es un mal ejemplo, pero lo que quiero decir es que no nos podemos quedar todos tan sentados en la certeza de que nada va a cambiar. Todo puede cambiar y en fracción de segundos. Por eso, este refrán le va también a mi invitado, a Joel Sardiñas, que como ustedes saben es experto en la bolsa de valores, y hemos creado esta serie de podcasts de poner al servicio de la comunidad herramientas para buscar la solvencia y la independencia económica, que es lo que todos anhelamos. Y te quiero dar las gracias nuevamente por estar acá. Yo quiero tomarme un tiempito en el inicio, primero para darte gracias, segundo para hacer un reconocimiento a tu persona aquí en tu podcast, porque fui testigo ocular y presencial de cómo desde el día 1 que ocurrió esta desgracia, que como tú bien dices, ya se cumple un mes, tú te desbordaste por completo y lanzaste una campaña a través de todas tus redes y convocaste a muchos de tus amigos, incluyéndome, para a través de nuestras redes mover tanto como fuera posible para una causa tan noble y gracias a eso hoy muchas personas pudieron recibir mucha ayuda que de otra forma, si tú no hubieses hecho lo que hiciste, quizás iba a llegar la ayuda, pero no a la dimensión de tantos corazones y puertas que tocaste. Quiero reconocerte públicamente. Muchas gracias. Dice mucho de ti y por encima de todo que llevas a tu país en tu corazón. Amén. Y qué bonito de verdad la labor de lo que se vivió justamente muy cerca de acá, en el centro de acopio de las fundaciones. Qué bonito, de verdad. Gracias por convocarme y fue un placer y un privilegio sumar un poquito de valor y de arena, un granito de arena para toda la causa tan noble de Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Bueno, siempre digo que es un esfuerzo colectivo y que le agradezco enormemente a todas las personas que salieron al frente a meter el pecho por mi país. Tú, entre unos de ellos, que además llevaste mucha ayuda a Venezuela, cosa que te agradezco y que siempre será recordado con muchísimo cariño. Es lo mínimo que podía hacer y esto me hace conectar con lo que acabas de decir, el refrán. Es que damos la vida
por sentado, pensamos que tenemos una vida entera por delante, no teniendo claro. A mí me apasionan los números, las estadísticas. Desde niño siempre me gustaron mucho los números. Si hubo una asignatura en la que yo siempre saqué las mejores notas fueron las matemáticas. Me encantan los números. Y hay una estadística que recientemente vi que me sorprendió un montón y la quiero compartir contigo acá. Y es que diariamente, en promedio, un mínimo de 100, mínimo, esa estadística, de ahí hacia arriba, pero un mínimo de 176,000 personas diariamente en el mundo se van a dormir y no despiertan. O sea, diariamente en este planeta, en este plano físico, 176,000 personas ponen su cabecita en la almohada y el siguiente día ya no están. Entonces, es un recordatorio de que estamos de paso por este plano físico. Es un recordatorio de que debemos, haciendo alegoría al refrán que compartiste, de que debemos aprender a apreciar y valorar el presente. Eso sí, siempre tomando pequeñas provisiones, elecciones y decisiones para eso que se llama futuro, pero vivir en gratitud plena porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro, como acaba de ocurrir tristemente en Venezuela. Así es, y por eso es que aquí siempre lo que procuramos es gestionar, de enseñarle a la gente cómo invertir, bien sea que el mercado vaya para arriba o vaya para abajo, como tú en tantas ocasiones lo has dicho aquí en este podcast de finanzas. Y por eso es que a mí me gusta mucho, Joel, hablar y mostrar testimonios de tus alumnos en la academia, porque creo que eso pone las cosas en perspectiva. Y hay uno en particular que a mí me impactó mucho y que quiero compartirlo aquí en este podcast, que es de Hanoi Olivera, un coterráneo tuyo que hizo algo increíble y que parece mentira. Creíble, pero él es que él no es el único. Son muchos y cada vez son más. Parece mentira por una razón. Te voy a explicar por qué puede parecer mentira. Porque si tú lo comparas, lo que él hizo, se lo pones arriba de la mesa a un tecnócrata, a una persona que básicamente sigue un esquema, ¿verdad? Sigue una línea, no conoce otra. Recuerda este refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tú le dices, mira lo que esta persona logró en este tiempo, haciendo cosas muy simples. De hecho, haciendo muy pocas cosas, pero de manera correcta y apalancándose del efecto compuesto, que es seguir una estructura correcta. Claro. Te va a decir que es imposible. Si tú lo comparas con lo que pueda generar un fondo indexado, un fondo mutuo, te va a decir que es imposible. Pero es que esa es la magia de lo que es ese lugar, ese supermercado tan mágico que es la bolsa de valores, donde hay tanta diversidad de productos y donde tú puedes tomar uno de esos productos, optimizarlo, apalancarte de estructura, disciplina y planes que te lleven a conseguir eso, que no es para nada increíble, porque es demasiado creíble, porque no solamente él, tú eres testigo hoy de cuántas personas lo han logrado, pero sí, adelante. No, desde luego. Por eso los invito a que escuchen con detenimiento la historia de Hanoi. Muchísimas gracias primero que todo. Llevé una cuenta de 26,000 a 462, la tengo ahora mismo. ¿En qué tiempo te llevaste tu cuenta de 25,000 a 462? Desde el 11, exactamente desde el 11 de febrero hasta la actualidad, hasta la semana pasada. Menos de 3 meses. Muchísimas gracias, Joel. Bendiciones y gracias por todo. Suena increíble cuando Hanoi dice que llevó una cuenta de $26,000 a $462,000 en tan solo 3 meses. Porcentualmente, ¿cuánto es ese incremento? Bueno, imagínate, 26 más 26, que serían 52,000, estás hablando de un 100%. Entonces, estás hablando de cerca de un 800% aproximadamente. Lo vas duplicando. Cada vez que lo duplicas, un 100% más, un 100% más, un 100% más. Estás hablando de, o sea, fueron 26,000, cuando llegó a 260,000 era un 1,000%, casi picando un 2,000% su cuenta. Ok, y ahí es donde voy yo. Porque, por ejemplo, yo tengo un gran amigo, uno de mis mejores amigos, que es banquero de profesión, y cuando yo le cuento estas cosas, él me dice, eso es imposible. Que una persona que no haya estudiado, o inclusive economistas pueden decir, eso es imposible. Que una persona que no sea experta en finanzas, que no haya tenido un estudio catedrático de economía y finanzas, logre esos resultados en la bolsa. ¿Qué le dices tú a esas personas? Que si fuera imposible no pasaría. Que todas esas personas básicamente tienen en su mentalidad, están en una cajita, dentro de su mentalidad está en una cajita cuadrada en la que todo lo que acontece en su mundo es lo que por guión social condicionaron su mente y es lo que ahí tienen. Cada vez que alguien me dice es imposible, yo solamente recuerdo, por ejemplo, cuando en el año 2008 le decían a Elon Musk que era improbable e imposible
que podría tener éxito con autos eléctricos y mucho menos pudiera competir con General Motors y con Ford. Y hoy por hoy el valor de mercado de Tesla es 20 veces más que el de esas dos empresas juntos. Entonces, todo es imposible hasta que alguien lo consigue. En el proceso en el que tú estás sometiéndote a salirte del guión social. Recuerda que el guión social es lo que todo el mundo piensa que tiene que hacer para que le vaya bien en la vida. Entonces, hay allá afuera muchos banqueros, hay allá afuera muchos economistas que siguen un guión. Mira, yo te voy a contar una anécdota de algo que a mí me marcó la vida por muchos años. Por muchos años, para mí fue en algún momento un gran libro de referencia por los conceptos y valores que ahí se compartían en el mundo de las inversiones, que es el libro El Inversor Inteligente, que básicamente se conoce como la Biblia de las inversiones. Fue un libro muy, muy práctico en un momento o en una era en la que todo lo que estaba en ese libro funcionaba. Muchos de los conceptos que están en ese libro hoy ya no funcionan. Ya no aplican. Ya no aplican. Entonces, hay en el mundo en el que hoy vivimos, esta parte es importante, en el mundo en el que hoy vivimos, hay personas que comienzan una carrera y para cuando terminan, todo lo que estudiaron ya no aplica. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué ya no aplican estos preceptos que están en ese libro hoy por hoy? Porque el mercado, que es cíclico porque se rige por las economías de los países, ¿verdad? El mercado va evolucionando. Ubícate, el mejor ejemplo que te puedo poner es este, simple. Si alguien que esté viendo este podcast, digamos, lleva 30 años viviendo en los Estados Unidos y en su memoria recuerda el mercado Walmart, el supermercado Walmart, todos los productos que podía encontrar en Walmart hace 30 años atrás, y tuviera una foto de ese anaquel de todos esos productos, de ese Walmart, y regresar ahora y compararse todo lo que hay hoy en el Walmart, se va a dar cuenta que muchas cosas cambiaron. Ya. El mercado también va evolucionando y va cambiando. Y como mercado en sí, que lo que busca es traer siempre nuevos productos. Por ejemplo, hace 20 años atrás las criptomonedas no existían. Por ejemplo, Cierto. un nuevo producto que surgió. Entonces, el mercado sigue evolucionando con los tiempos. Se van a derivar muchos nuevos productos. Por ejemplo, empresas que antes ni existían, hoy con la revolución de la IA, existen. Y el mercado sigue evolucionando y sigue para atraer la atención de todo tipo de inversores, creando nuevos productos. Y esos productos, muchas veces, quien estudió hace años economía, esas personas que son referentes economistas o que son referentes banqueros, si no se adecúan a los tiempos y siguen comparando, por ejemplo, teorías del presente con lo que pudo haber estado escrito, por ejemplo, en el libro El Inversor Inteligente, eran cosas que aplicaban en aquella época que hoy ya no aplican porque el mercado, como la vida, también evoluciona. Los productos que allí están también evolucionan. Entonces, creo que es un poquitico incorrecto y es la parte por la que las personas que no saben evolucionar en su conocimiento a los nuevos tiempos se quedan en el pasado. Por eso hay tantas personas allá afuera amargadas y frustradas. Personas que, imagínate esto, yo conozco una persona así, que en paz descanse y que amé mucho. Mi padre que en paz descanse. Mi padre que en paz descanse era una persona brillante. Era una persona exitosa, era una persona excelente. En su época de esplendor y de brillo y de relevancia mental, las computadoras no existían. Cuando llegó la computadora y aparece la computadora como tal y que en Cuba como tal llegan las computadoras, que ya era algo cotidiano y era diario, en sus conocimientos no estaba la computadora, en sus conocimientos estaba la máquina de mecanografiar, de escribir ese papel era dedo con dedo en una máquina. Entonces, él nunca se supo adaptar a los tiempos de la computadora. Entiendo. Y él os despotricaba para afuera. O sea, como que eso era... Y era simplemente que él no supo adaptarse a los tiempos que habían evolucionado. Y todo el que usaron la computadora no sabía lo que estaba haciendo. Y sin embargo, el que no sabía lo que estaba haciendo o diciendo era él. Claro, claro, y lo entiendo porque cuando llega ese tipo de tecnología y ese avance te quedas rezagado si no te vas a la punta de la ola. Entonces, entiende algo. Yeah. Imagínate hoy que tú no tienes ni que teclear. Sí. Le dices y sale impreso por allá. Sí. Entonces, hay personas que en algún momento tuvieron relevancia por ser referentes economistas, incluso hasta quizás pudieron estar siendo la cara de un programa de televisión hablando de un tema en específico, que no supieron adecuarse a los tiempos, que no supieron básicamente poder actualizarse con cómo los tiempos han venido evolucionando y hoy siguen basando y haciendo comparaciones con teorías que son muy antiguas y que por eso, y al final hay algo en la vida que es muy bonito y es lo que habla y eso no te lo puede quitar nadie, que es la congruencia y es el resultado.
Porque esto que parece increíble hoy es la realidad de esa persona, pero es la realidad de miles de personas. Entonces tú tienes dos opciones. Puedes seguir aferrado a lo antiguo y ver a dónde te lleva, pero si tú decides aferrarte a lo antiguo, por eso puse el ejemplo de mi padre, porque decidió aferrarse a lo antiguo y lo único que hizo fue involucionar, ¿verdad? En ciertos aspectos. No puedes criticar a las personas que están evolucionando por sí saber adaptarse a los cambios y a los nuevos tiempos y tener resultados diferentes. Y eso crea personas frustradas, personas amargadas que no supieron adecuarse a los tiempos. Y puedes ver muchos allá afuera, hablando, como diría en mi país natal, cativía, en buenos términos, en buen francés, mexicano, como dice por ahí, basofia y mierda, que directamente no saben ni de lo que están hablando. Pero, de nuevo, No, yo lo llevo y lo o sea, escuchándote, no puedo más que hacer que compararlo con mi rubro, porque mucha gente, cuando yo comencé este podcast, ya hace 3 años y medio casi, nadie apostaba por él. Y pensaban que había enterrado mi carrera como comunicador social porque ya no estaba en la televisión. ¿Y qué iba a sospechar yo que luego de todo este tiempo, este es el podcast número 1 de habla hispana hecha en su formato en los Estados Unidos? Rodney, el mejor ejemplo que acabas de poner eres tú mismo, con tu ejemplo de tu podcast. Hoy tú tienes más alcance que muchas cadenas de televisión que están enterradas en una gaveta. Es que mira, te lo pongo así en muy sencillo. Este podcast lo ven aproximadamente 5 millones de personas al mes. En la televisión, cuando yo trabajaba, eso hace años atrás, hace casi 4, escasamente, cuando nos veían un día bien, nos veía 100,000 personas. Cuando tú multiplicabas eso por los 5 días que salíamos al aire, eran 500,000 de personas. Al mes eran 2 millones de personas. O sea que hoy por hoy duplico y más lo que la gente me ve mensualmente en mi podcast que lo que me ve la gente en la televisión. Entonces yo me moví a lo próximo y yo soy ahorita punta de lanza de este formato digital que se consume además a nivel mundial. Expandí mis horizontes. Pero es importante también, de nuevo, no hay nada que hable más en la vida y yo en esto sí soy muy respetuoso. Por eso es que lo hago con mucho amor. Mis clases son a micrófono abierto, donde se pueden abrir debates, cuestionamientos, donde directamente se ven todas esas caritas que son personas que estamos y donde se está compartiendo en real time. Es como un ecosistema donde no hay nada oculto, donde no... O sea, tú puedes levantar la mano y preguntarme lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la congruencia de poder adaptarte a los tiempos te lleva también a entender que en este mundo tan acelerado en el cual vamos, sería algo así, diría en mi país natal, o te montas o te quedas. Pero no juzgues a las personas que decidieron montarse en la transformación y el cambio y hoy tienen como consecuencia y resultado una vida diferente a quizás la que tú puedas tener siendo un economista, siendo un banquero, siendo lo que sea, por no saber adecuarte a los tiempos y por seguir haciendo comparaciones que básicamente son anticuadas porque funcionaron en algún momento. Hoy ya es obsoleto. Sí, ya pasó. Es como la televisión. Es como la televisión. Como la televisión. Exactamente la televisión. Sí. Y bueno, como dicen que el dato mata el relato, como dice nuestro querido amigo Ismael Cala, le voy a hacer 2 invitaciones. La primera es que vayan a ver un episodio que hace poco hice con Joel, donde le hice las preguntas desagradables que hacía la audiencia de que si eras un vendehumo o no. Yo creo que ahí eso queda más que aclarado. Pero quiero continuar con la historia de Hanoi, porque la historia de Hanoi no termina ahí. No termina ahí. De hecho, yo acabo de entrevistarlo en mi podcast, en Conversaciones en las Alturas, y, o sea, sería estar hablando una hora entera que duró más que esa entrevista. Los invito, aquí que comparten el link del podcast de Conversaciones en las Alturas y vas a poder conocer su historia completa. No termina ahí porque es lo bonito de mis clases, es que las personas no solamente preguntan, no solamente comparten lo que están haciendo en tiempo real. Eso es simplemente efecto compuesto, disciplina y constancia. No va a hacer mucho, más bien va a hacer menos, de hacer poco y directamente a pegarse un plan. Es simple. Si existen y existían desde antes de yo nacer. Yo no había nacido. Claro. 1900, finales de los 70. Llegó a ese Walmart los contratos de opciones call y put. O sea, entiéndase algo. Y yo lo quiero remarcar porque yo hablo mucho de esto en mi primer libro, El secreto de aprender a invertir. O sea, si no fuera posible, y a mí esto me da mucha satisfacción, personas que ni siquiera han entrado en Investep Academy, no forman parte de nuestra academia, pero que
vamos a ver qué hay de cierto en esto. Y se fueron a Amazon, buscaron el secreto de aprender a invertir, 8 estrategias de inversiones que generan millones y compraron el libro. Se leyeron el libro, tenían ciertos conocimientos de inversiones y empezaron a aplicar las estrategias que yo ahí comparto y empezaron a ver resultados. ¿Y qué pasó después? Que llegaban a la ciudad donde yo estaba de conferencia y directamente me compartían, mira, solamente aplicando esto, que este conocimiento me costó prácticamente nada, lo que vale un libro, hoy tengo este resultado, decenas de miles. Ay, qué grato se siente saber que al final ese es el legado, porque ese libro yo no estaré y seguirá por ahí, seguirá transformando vidas y eventualmente va a pasar también que quizás tal vez como pasó con el inversor inteligente, pasen décadas y quizás tal vez el contenido que hoy está en ese libro sea obsoleto. Claro. O sea, claro, pero hay que tener la humildad de reconocerlo. Pero es que yo lo reconozco, Claro. porque en el momento en que yo escribí ese libro, solo te puedo decir que hasta el día de hoy sigue funcionando, sigo aplicando, es lo que me permite comerme mi arroz con mis frijoles, porque lo sigo aplicando. Yo te voy a decir algo y ojalá que alguno de ellos esté viendo este podcast, porque si es así, te voy a pedir que en los comentarios me lo pongan. Yo no te miento que de cada 5 Uber que yo pido, uno me dice a mí, oye, gracias por los podcasts con Joel, porque estoy estudiando para invertir en la bolsa y no quiero ser más chofer de Uber. Me lo dicen a cada rato. Así que si tú estás aquí, déjamelo en los comentarios. Pero antes de seguir esto, quiero que escuchemos la segunda parte de lo que hizo Hanoi, porque me parece que el logro es impresionante. Vamos a escucharlo. Quería compartirle esto con ustedes porque yo estoy en Zaire. A ver si pueden ver mi cuenta actualmente en la comunidad. $1.064.000. Quería agradecerte una vez más. Creo que nada, no tengo mucho que decirte. Es simplemente agradecerte y bendiciones. A todas las personas que te están mirando, ¿por cuánto comenzó esa cuenta que acabas de romper la barrera del $1.000.000? Exactamente 32,000 fue lo único que yo introduje dentro de la cuenta. O sea, de $32.000 a $1.000.000, ¿cuánto dice ahí? 1.064.521,69. O sea, ya tienes más de $1.000.000 limpio de ganancia porque tu inversión inicial fueron $32.000. Claro. Wow. ¿En qué tiempo ha pasado eso? Exactamente 1, 2, 3, 4, 5 meses y 2 semanas. 5 meses y 2 semanas, chicos, solamente para que lo tengan presente. ¿Cómo es un paso a paso que has hecho, o sea, para seguir ese paso a paso que te ha llevado a ese resultado? Yo normalmente he sido una persona que siempre he tenido facilidad para lograr lo que me propongo, por decirlo de alguna manera. Esto fue algo nuevo para mí, no soy una persona muy estudiosa. Todos los logros que he tenido, los he tenido trabajando duro. Por supuesto, nada comparado con esto. Pero decidí un día ponerme en lo de las inversiones y mi hija me comentó que en su trabajo le habían hablado a usted. Y yo dije, cubano, comprarle un de esos, no me huele bien. Desgraciadamente hay mucho vendehumo en la calle. Pero fui a la conferencia de usted en Tampa y allí compré el curso que di. De allí para acá fue estudiando. O sea, siempre he captado mucho de las cosas que dice y de las personas que usted entrevista. De hecho, en la conferencia dijo que todo es una cosa a la vez, que nadie se vuelve millonario de un día para otro. Pero sí dijo algo que me llamó la atención y lo apliqué. Si quieres acelerar tu proceso y nada más tienes 2 horas de estudio, dedícale 8 y puedes acelerar el proceso. Tomé eso en cuenta y eso fue lo que hice y hasta ahora, gracias a Dios y a ti. Bueno, Hanoi, primero lo que te voy a decir es que ya estoy esperando que sea diciembre para conocerte personalmente en la gala de Investep Academy, porque ya llegaste, claro, los Investep Award, porque ya llegaste al millón y eso es un gran logro. Pero lo otro, yo lo que me impresiona es que haya llevado al final de días una cuenta de $32.000 a 1.064.000 antes de registrar la ganancia de ese día. Ahí es donde abro paréntesis, vayan a ver la historia completa a mi podcast en Conversaciones en las Alturas, porque eso fue hasta ese día. De ese día que grabamos de podcast, la magia del efecto compuesto, 1.800.000 entre todas sus cuentas. Entonces, de nuevo, llegó un momento en mi vida donde cuando yo estaba comenzando con todo este proceso, que no fue para nada bonito, que no fue para nada alegre, en el que cuando quebré una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces, era ese sentimiento que las lágrimas que brotaban de mis ojos eran de sangre, porque me dolía tanto el después ver cómo me pasaban las oportunidades por delante y no tener cómo aprovecharlo. Y fue precisamente el entender que
era haciendo menos, pero con estructura, con disciplina y apegándome a un plan que iba a tener que cambiar todo aquello. Y fue lo que me llevó a estar en el lugar que hoy estoy financieramente hablando. Es cuando yo pongo todo eso en contexto, es que me doy cuenta que la razón por la que muchas personas, porque así mismo como Hanoi lo ha logrado, hay muchos que no lo van a lograr nunca. Ajá, y ahí es donde te quiero yo detener, porque creo que esta es la pregunta cumbre, como diría mi madre, que en paz descanso, la pregunta clave. ¿Qué tan factible es para el común de los mortales obtener estos resultados tan exponenciales con miles de % en retorno a una pequeña inversión? ¿Es posible para todo el mundo o es posible para poquitas personas? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Eso es lo que quiero que me aclares. Para una persona que vibra en arrogancia, en autosuficiencia, en prepotencia, ver historias de Hanoi. Y para una persona que tiene un doctorado de economía, ver historias de Hanoi, que dejó la escuela antes de tiempo, ni siquiera terminó la escuela, se salió de la escuela antes de tiempo, ¿verdad? Que no tiene un título universitario, que no tiene ninguna especialidad en finanzas ni en economía, y muchas personas allá afuera que tienen doctorado en economía no llegan ni a fin de mes o están quebrados, ¿verdad? Va a decir que es imposible. Y es lo que la idea que te había abierto así un ratico. Llega un punto en tu vida en el que no tienes que entender que puede que tus acciones y decisiones te lleguen a tener ciertos resultados extraordinarios, pero que esos resultados sean tan extraordinarios que van a parecer increíbles para los incrédulos, para los que basan su identidad en la incredulidad. Y yo entiendo por qué los latinos y los hispanos somos tan incrédulos, porque yo también lo era, ¿verdad? Entonces llega un momento en tu vida en que, como me pasó a mí, que va a dejar de importarte que los demás te entiendan. Con que tú te entiendas y sepas que lo que tú estás haciendo te está ayudando y te está llevando cada día a tener mejores resultados, a crecer como persona, a ayudar a otras personas, a servir, creo que es más que suficiente. Entonces, para mí, si yo pudiera llamar un punto de frustración como mentor de miles de personas, sería más de frustración, porque hoy ya nada me frustra, de tristeza. La palabra correcta es tristeza. Sería el entender que yo le he compartido la misma información a miles de personas como Hanoi, o como tantos que tienen hoy resultados igual que ese superiores, ¿verdad? Y que muchos lo han logrado, otros no, y otros tampoco lo van a lograr nunca, por una razón. No es porque el vehículo no funcione, el vehículo funciona perfectamente. Lo que pasa es que hay que entrenar al conductor. Y el entrenamiento del conductor, en muchos casos, es como quitarte la piel, dejar ir lo que algún día fuiste, que te trajo hasta el lugar que hoy estás, y poder poner adentro todo lo que te va a llevar hasta el lugar donde deseas estar. Y la mejor manera que tengo de compartirlo es la siguiente. Tú tomas, imagínate que esto es una formación de lo que sea. Tú te aprendes todo esto y directamente ahí tienes todo el manual en tu mente de paso a paso a seguir para conseguir el éxito. Tómatelo de esta manera. Pero hay un factor con el que tú no estás contando. Es el factor hereditario de la cultura, es el factor creencias, es el factor emocional, es el factor disciplina o indisciplina. Fíjate que estadísticamente personas de descendencia asiática que por cultura, sobre todo los japoneses, si hay algo que se enseña muy bien en la cultura japonesa desde muy temprana edad es a cultivar el hábito de la disciplina. Algo que es todo lo contrario a nosotros los hispanos. Entonces, es la indisciplina. Entonces, hay un ejemplo que muestra esto muy claro y fue breaking news de un japonés, su nombre era Takashi, que él, haciendo inversiones, apalancándose en gran mayoría de efecto compuesto y opciones financieras, desde su casa, desde su cuarto, llevó $13,600 a 153 millones en un lapso de 8 años. Wow. Calcúlale porcentualmente hablando cuánto es eso, y son miles de veces por ciento su cuenta, desde dónde comenzó todo eso hasta dónde llegó. Ahora explícale eso a un economista, a un banquero, y te va a decir que es imposible. Ahora explícale eso a alguien que supuestamente se quedó en su cajita cuadrada en un esquema que fue lo que aprendió y que lo único que hace es amplificar y vociferiar algo que ni siquiera lo aplica, porque si lo aplicaran, las personas que aplican realmente lo que aprendieron deberían tener resultados, pero no juzgues. O sea,
antes de que él lograra este hito, que fue breaking news en todos los medios de comunicaciones, Bloomberg TV, en todos los medios de comunicaciones en su momento, parecía imposible, hasta que alguien lo logró. Si Hanoi en enero le contaba eso a alguien de su rubro, que hoy ya dejó su negocio, vive 100% de las inversiones y está, su mentalidad ya está enfocada en otra cosa, como por ejemplo, directamente construir un legado patrimonial para su familia y demás, porque ya se convirtió en la información. Pero si en enero le compartía eso a sus amigos, le decía, tú estás loco, porque tú vas a estar loco hasta que lo consigues. Claro, y además esto me recuerda, que búsquenlo, tú y yo hicimos un episodio en el mes de junio, salió a mediados de junio, que se llamaba 3 acciones que pueden subir en el 2026. Y ahí me acuerdo que hablamos de Diego Campana, que su historia fue increíble. Vayan a ver el episodio completo porque es maravilloso. Pero básicamente él decía que En Nueva York. que sus colegas, no me acuerdo si era chef, bartender, algo, pero que era como que sus colegas le decían, Un colega trabaja en JP Morgan. exactamente. Si es lo posible, vayan y conozcan la historia entera en ese episodio, que estuvo muy, muy interesante realmente lo que él compartió y cómo él lo compartía. O sea, Decía, no solamente yo, somos miles, se llaman Investeppers. Lo que le decía su colega que trabaja en JP Morgan, ¿cómo es posible que alguien que no viene del rubro de las finanzas ni de la economía esté teniendo los resultados que tú estás teniendo sin haber estudiado finanzas ni economía? Y la respuesta que le dio fue la que fue muy bonita y le dijo, no soy solamente yo, somos miles, se llaman Investeppers. Sí, bueno, como te digo, yo pienso que dicen que bien en mexicano que cada bien habla según cómo le va en la feria. Y yo creo que estos testimonios lo que hablan son de resultados tangibles de gente. Cada quien habla según cómo le va en la feria. Está bueno. Mira, te voy a contar algo que me pasó en la última vez que estuvimos en la feria presencial aquí en la academia en Miami. En la conferencia. En la conferencia se me acerca un muchacho cubano. Yo había salido a comer algo porque no había desayunado. Se me acerca un muchacho cubano joven, tendría como 24, 25 años. Y me dice, ay, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le digo, si es que yo te he visto a ti en los podcasts con Joel, compré la formación de la academia, me dio miedo, llamé y pedí que me devolvieran el dinero y me lo devolvieron, cosa que me dio confianza. Por ahí yo dije, pero entonces, ¿qué haces aquí? Entonces me dice, no, bueno, es que me interesa, pero ¿tú crees que esto me va a dar resultados? Y te voy a decir mi respuesta, con el corazón en la mano, sobre las cenizas de mi madre. Yo le dije, mira, los resultados todos dependen de ti. Tú te puedes formar, pero si tú no aplicas el paso a paso, la disciplina, las horas nalgas que dice Joel que tienes que sentarte a aprender esta formación académica, no vas a obtener resultados. Y se lo dije desde mi propia experiencia porque yo le dije, yo soy un hombre muy ocupado y yo no tengo el tiempo que me gustaría dedicarle a diario a sentarme a hacer esto. Entonces yo invierto en acciones. Pero yo creo que el resultado más grande aquí en realidad se obtiene en las opciones. Pero para las opciones tienes que dedicarle tiempo. Tienes que convertirte en la información. Okay. Entonces, lo más bonito de todo el cuento es que cuando se acaba ese día la conferencia aquí en Miami, que voy saliendo, lo veo formadito en la fila para reinscribirse y tomar la formación. Y le dije, ¿la vas a tomar? Y me dijo, sí, porque ahora sí estoy completamente convencido. Pero requiere de tiempo y trabajo porque la gente piensa que esto es por arte de magia. Y no, hay un trabajo, una disciplina y una dedicación que tienes que poner. Y esto me hace conectar con lo que te decía hace un rato que no terminé la idea. Y es, lo que me da tristeza es cuando hago un balance y decir, es que ha sido la misma información la que le he compartido a todos por igual. Los que lo han logrado y los que no. Y los que no lo lograron no fue porque tuvieran información denigrada o de menor categoría que la que aplicaron los que lo lograron. Fue porque no le dedicaron el tiempo, no tuvieron la disciplina, porque esto no se trata de hacer más. Cuando yo explico en mi formación lo que es la metodología de Keep It Simple, una línea recta, no te salgas de ahí. Paso a paso, 1, 2, 3, hasta llegar a la meta, no te salgas. Y es lo que hemos hablado en otros episodios. ¿Cuál es el peor error que comete un hispano y un latino en todo lo que hace? Es que transmuta lo aprendido por cultura a toda su cotidianidad, a toda su vida. Entonces,
a nosotros no nos enseñaron que se podía lograr más haciendo menos. No se nos enseñó eso. Pero requiere de estructura, requiere de disciplina. Entonces, todo el que se sale de esa línea delgadita y recta, de esa carretera que amorosamente le decimos al Turnpike, no te salgas del Turnpike. Línea recta, sales de Miami por el Turnpike, te lleva directo a Orlando. No te salgas. El latino siempre quiere agarrar el atajo. Y no, ese es ahí está la situación. Es que la línea recta ya es el atajo. Lo que ocurre es que, y ahí es donde la cultura nos afecta, que los latinos lo que siempre quieren hacer es buscar un atajo dentro del atajo. Correcto. Y es donde la cagan. Cuando quieres buscar, yo quise buscar atajos y me encontré con 4 quiebras. Entonces, yo hablo mucho de esto y es la parte donde la mentalidad es tu mejor aliado. Hay un libro que a mí me cambió la vida, lo he recomendado 1000 veces y lo voy a seguir recomendando. Se llama Deja de ser tú, Joe Dispenza. Vuélvete a escuchar si ya te lo escuchaste. Si no te lo has escuchado, escúchalo, léelo por primera vez. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y después, anéxale nuevamente Solo una cosa, de Gary Keller. Une todos los conocimientos que están en esos libros, aplícalos si eres inversionista a tus inversiones y puede que te sorprenda los resultados que obtengas. Puede que termines básicamente teniendo los mismos resultados que ganas multiplicado a 10, que es el detalle. Porque me tomé el trabajo de preguntarle en mi entrevista con él en el podcast que hacía, si hizo algo diferente, no mantenerlo muy simple, no salirme del Turnpike, mantenerme en la línea recta, que es mantenerlo simple, solo una cosa. Opera con una sola cosa, lo mantiene muy simple, sigue una estructura, sigue un plan. Y es lo que siempre hablamos, los vehículos están y han estado siempre ahí para los que han sabido utilizarlos correctamente. Es la razón por la que la estadística los muestra. Son muy pocas las personas que son sosteniblemente rentables en la bolsa de valores. Y esas personas no es porque hagan más, es porque hacen muy poco. El tema que es el peor enemigo de un inversor es la sobreoperación. Y usando una analogía pobre, pero muy didáctica, creo que es como para todos los que sabemos manejar un carro automático. Eso es lo más fácil del mundo. Tú te montas, pones en drive y tú manejas. Frenas y desaceleras. El carro sincrónico o de cambio, el que se monte y no sepa usarlo, va a decir, este carro es una porquería, porque no puede avanzar. Pero si tú sabes hacer los cambios, meter el clutch, acelerar, desacelerar, y aquello rueda mejor que el carro automático. Quien aprendió solamente a manejar un carro automático, y eso fue lo que se quedó en su cajita cuadrada, ¿verdad? En Estados Unidos hay muchas personas que siempre manejaron un carro automático. Llegan a otro país donde lo único que hay es un carro de cambio. Europa. Y no saben manejar. O sea, no lo pueden sacar ni del lugar. Y eso no significa que ese vehículo no funcione y que no te pueda llevar de punto A a punto B. Simplemente en tu cajita cuadrada, lo que aprendiste, este es el mejor ejemplo que valida lo que hablábamos al principio. Claro. Lo que aprendiste, y entonces, si tú vas a comparar que ese auto no sirve y que es imposible que te pueda llevar porque no es automático, tristemente te vas a quedar varado porque no sabes otra cosa, pero lo estás juzgando todo desde lo que tú sabes. No significa que el carro no funcione, es simplemente un vehículo diferente. Claro. Simple. Claro. Mira, por eso quiero llevar a escuchar este otro testimonio. Se llama Jesús Suárez L. Y me encanta lo que él dice, porque creo que esto también pone en perspectiva un ejemplo importante para esto. Vamos a escucharlo. Yo me enfoqué solamente en hacer buenas entradas, yo no me enfoqué en el dinero, pero cuando yo puse todas las entradas en un Excel, la cuenta había escalado de 2.000 a 59.000 en 79 trades. De $2.000, ¿a cuánto escalaste la cuenta? 59.000. Porcentualmente hablando, ¿tú sabes cuánto es eso? Sí, ¿Ya claro. sacaste el porcentaje? ¿Cuánto es eso? Tú escalaste tu cuenta por más de un 3.000%. Sí. Hay activos que en toda su vida, o hay personas que, fondos indexados y mutuos, que en toda su vida generaron esa rentabilidad. ¿Y en qué tiempo lo hiciste? Porque eso En 60 días, 2 meses. en 60 días, de 2.000 a 59.000. Este es un ejemplo que me encanta porque, como ves, él llevó su cuenta de $2.000 a 59.000 en cuestión de 2 meses. Entonces, sí es posible hacerlo, a pesar de que mucha gente piensa que no es posible. De nuevo, tú tienes 2 opciones. Esto a mí me cambió la vida. Y es la ley universal del enfoque. En lo que tú pones tu energía y tu enfoque es lo que se va a expandir. Y la historia de la humanidad en todos los siglos se ha encargado de demostrar eso con ejemplos irrefutables, precisamente, que han quedado marcados como legado. Por ejemplo,
Era imposible que pudiera existir la luz eléctrica hasta que Thomas Alva Edison, la bombilla eléctrica, perdón, hasta que Thomas Alva Edison directamente la descubrió. Era imposible que un objeto que pesara más que un hilo o una pluma pudiese volar, hasta que los hermanos Wright se atrevieron a desafiar precisamente la gravedad e inventaron o hicieron el primer vuelo. Entonces, tantas cosas que hoy disfrutamos, que hoy forman parte de nuestra cotidianidad, son realidad gracias a todas esas personas que se atrevieron a desafiar a lo imposible. A donde va tu energía y tu enfoque se expande. Decía Henry Ford, tienes tanta razón tanto si crees que puedes como si crees que no puedes. En ambos casos estás en la razón. Tú puedes ser el más arrogante, prepotente y autosuficiente del mundo. Yo era esa persona que veía muchas cosas imposibles y todo eso que yo veía imposible era porque lo envidiaba y no era mi realidad, honestamente. Entonces, no fue sino hasta que dejé de ser yo. Por eso recomiendo tanto este libro que me cambió la vida, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que empecé a darme cuenta que todas esas cosas que parecían imposibles en ese momento para mi vida, porque mi cajita era muy cuadrada y no me salía de ahí, ¿verdad? Directamente comenzaron a hacerse posibles. Claro. Pero no fue porque las cosas fueran diferentes, no, yo empecé a ver las cosas diferentes. Entonces, todo lo que hoy te puede parecer imposible, podría muy rápido convertirse en algo posible en tu vida, no porque las cosas hayan cambiado, sino porque el que cambiaste fuiste tú. Porque lo que cambió fue el lente con el que tú estabas mirando esas cosas. Desde luego. Entonces, allá afuera te vas a encontrar de todo. Gente que te van a decir es imposible y gente que te va a decir, bueno, mira lo imposible, mira aquí está mi resultado. Nada habla más en la vida que un resultado. Chico, y ahí te voy a detener porque me parece que has dicho algo que me llama poderosamente la atención. Muchas veces hay gente que nos va a meter miedo para que no hagamos las cosas que son una transferencia de sus propios miedos. ¿Qué les dices tú a todas esas personas que sienten miedo de invertir en la bolsa? Porque es que yo te lo digo honestamente, yo también, yo antes de conocerte a ti, yo ni loco ponía un centavo en la bolsa, siempre lo hacía todo a través del banco. Esto que me estás preguntando me lleva a conectar con una habilidad que yo me tomó años aprenderla. Hoy se convirtió en un no negociable en mi vida. Cada vez que tú le vayas a preguntar a alguien que no ha logrado lo que tú quieres lograr, si se puede lograr, todas las respuestas que puedes recibir de ahí van a ser de imposibilidad. Es imposible. Eso es mentira. No hay manera. Te van a dar todas las respuestas y razones por las cuales no se puede lograr porque ellos no lo han logrado. ¿Qué ocurre cuando tú vas y le haces la pregunta a quien ya logró lo que tú quieres lograr? Ninguno te va a decir que estás loco, ninguno te va a decir que es imposible, ninguno te va a decir que te fumas. Nada de eso te van a decir porque forma parte de su realidad y de su normalidad. Claro. Entonces, yo aprendí algo. No es que sea posible o imposible, es que depende a quién le hagas la pregunta. ¿Y qué descubrí? Sobre todo en nuestro entorno y contexto latino. Que en nuestro entorno, contexto y latino, muchísimas personas, ante falta o su falta de valentía y de coraje para ir tras sus sueños o sus ideales, porque no tuvieron la capacidad de romper esos techos mentales, de atreverse a dar un paso más, intentar algo diferente, a ver si podían obtener resultados diferentes. No se atrevieron, le dio pánico, le dio temor. Se quedaron en su cajita cuadrada y no se salieron de ahí nunca. Pero ellos no tuvieron la valentía y el coraje de hacerlo, pero se encargan de que otros tampoco lo hagan. Precisamente porque sería dejar descubierto su falta de valor para ir a intentar algo diferente. Entonces, cada vez que alguien te dice que estás loco, bájate de esa nube, es imposible, solamente te está hablando de una sola cosa. Son los límites de esa persona, no son los tuyos. Tu peor problema está cuando tú te compras los límites de alguien más. Tú tienes la posibilidad todos los días de elegir ser un ganador o un perdedor. Todos los días, es tu decisión, es tu elección. Pero tú decides ser un perdedor cuando tú te estás creyendo y comprando los límites de alguien más. Tú no tienes límites. Tus límites no se parecen a los de nadie. Tú llegaste a este mundo con un potencial que es ilimitado. Y que eso también hay que trabajarlo. Y perdón, Hanoi, que hoy te tengo, no te suelto. Pero fíjate que el mismo Hanoi dijo, tengo que romper el techo mental de hablar en público. Pero eso tienes que hacerlo tú. Nadie más lo puede hacer por ti. Exactamente. Entonces, de nuevo, no es que sea posible o imposible. Es que la virtud que para mí se convirtió en un no negociable es que jamás y nunca volví. Yo esto lo hacía por deporte nacional. O sea, ¿qué tiende a hacer siempre la persona? Ir siempre a su zona de confort, a donde se siente apapachado, donde se siente consentido, mimado, a las personas conocidas. Pero ojo, señor mío, si tú vas a preguntarle,
te voy a poner un ejemplo simple. A una persona que toda su vida ha construido una casa de madera. Tú le preguntas si es posible construir un rascacielos. Lo que hay en su entorno de conocimiento solamente es construir casas de madera. Te va a decir que es imposible, que no se puede, que lo más que se puede levantar una casa de madera de 2 o 3 pisos. Pero si tú le vas y le preguntas a alguien que ya lo construyó y que ya tiene resultados, no te va a decir que es imposible, te va a decir cuál es el siguiente paso para hacerlo. Entonces, el mundo está cargado de eso, de posibles y de imposibles. O sea, solamente vete a los siglos. La historia está cargada de ejemplos que han quedado a modo de legado, como personas con y sin dinero, con y sin recursos, con y sin estudios, lograron alcanzar cosas que hoy son marcadas como proezas o hitos históricos. Entonces, de nuevo, lo comparto siempre con mucho cariño y mucho amor. No estamos mal, nos enseñaron mal. A donde va tu energía y tu enfoque se expande. Síguete enfocando en lo imposible y seguirás teniendo imposibles en tu vida. Enfócate en lo posible y en quien ya lo alcanzó, quien ya lo consiguió, y empezarás a tener posibles en tu vida. Mira, y ese ejemplo que usaste, creo que, es más, les voy a hacer la invitación. Vayan a Google y busquen la arquitectura de Calatrava, por ejemplo, o la arquitectura de Frank Gehry, o la arquitectura de Zaha Hadid. Y son arquitecturas que no son convencionales, son extraordinarias. ¿Por qué? Porque se salieron de lo que la mayoría de la gente piensa que es posible hacer. Por eso lo entiendo cuando tú lo usas. Esos fueron los visuales que me vinieron a la cabeza. Pero lo mismo, el ejemplo de Takashi, vete y búscalo en Google. O sea, no, eso fue breaking news y marcó un hito. O sea, cómo llevó $13,600 a 153 millones. Eso era un imposible hasta que se hizo posible. Claro. Y fue invirtiendo con opciones financieras, apalancándose el efecto compuesto. O sea, y todo ocurrió desde un cajoncito, donde un headphone lleno de economistas y de financistas no pudieron lograr esos resultados. Yeah. Entonces, al rublo que sea que lo quieras llevar, siempre te vas a encontrar alguien que se atrevió a desafiar lo imposible, Claro. y lo hizo posible. Claro. Bueno, ahora vamos a entrar en materia porque, como siempre digo, hay que entrar también una parte académica acá porque esto es bonito mencionar los ejemplos de lo que la gente vive en Investable Academy. Quería preguntarte algo muy específico. ¿Qué es el day trading y qué es el scalping? ¿Y cuál es la diferencia de estas dos vertientes? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Muy valioso. Me encantaría tener una pizarrita para podértelo estructurar, pero te lo voy a explicar de la manera más simple. No pasa nada, no pasa nada. Primero, el day trading. Partamos de la base de qué es hacer un trade. Traducción en inglés, cuando tú compras y vendes, generas una transacción de cualquier vehículo de inversiones, tú estás haciendo un trade. O sea, eso es hacer un trade. Trading, que es como continuado, ¿verdad? Es comprar y vender una o dos veces. Cuando tú compras más de una vez, en el día, estás haciendo day trading. Porque si tú compraras una sola vez, hiciste un trade. De dos en lo adelante, estás haciendo day trading. Ah, mira, eso yo no lo sabía. O sea, ojo, si yo hago un trade en singular, Una sola transacción. yo hice un trade. Desde que hago dos o más, ya estoy trading Okay. en plural. O sea, estoy haciendo 2, 3, 4. Por eso se conoce como day trading. Day trading. Alguien que hace más de una transacción de compra y venta en el día. Buenísimo. Eso es lo que se conoce como day trading. Después viene lo que te deja sin pelo. Yo siempre lo digo con mucho cariño y con mucho amor. Yo lo comparto. Lo que no habla en inglés, scalp, es el cuero cabelludo. Yo lo comparto con mucho cariño. Ajá. Porque es verdad, me pasó. O sea, yo lo que Sobre quedaste sin pelo. cuando yo empecé en el mundo de las inversiones, en diciembre voy a cumplir 13 años. Tenías una melena. Yo hice scalping. No tenía una melena, pero yo lo digo de esta manera. Mi pelo estaba por aquí, mira por dónde va. ¿Ok? O sea, yo comencé en algún momento de mi carrera como inversor, yo hice scalping. ¿Qué cosa es el scalping? Hacer decenas o incluso hasta cientos de transacciones en tan solo un día, buscando pequeñas rentabilidades, todas muy cortas. ¿Qué descubrí cuando hice scalping? No aplicaba lo que te decía hace un rato, solo una cosa, no había estructura,
no había planes de inversión, no había una metodología ni un paso a paso. ¿Qué pasa con el scalping? Que el 99.99% de las personas que hacen scalping ganan mucho y pierden más. Terminan siempre a final de la semana con resultados casi siempre mucho más negativos que positivos. Empieza la cuenta el lunes con $10,000, la llevas a 25,000 para el jueves y el viernes está por 9,000. Cuando haces el balance de la semana y estoy 1,000 abajo de comencé, pero sin embargo la llevé hasta aquí. ¿Por qué? Porque se vuelve un efecto apuesta. Y además, tu energía y tu enfoque se disipa tanto que terminas casi siempre. O sea, conozco, creo que una sola persona, un solo scalper que ha logrado grandes resultados, básicamente porque logró encerrarse, y lo hace a su manera y le funciona. Es como que tú has oído el refrán que dice cada mecánico tiene su librito, ¿verdad? O cada chef tiene su receta. Al final lo que importa es el resultado. Pero a mí la práctica me demostró, basado y viéndolo en miles de personas, que menos era más. Me tomó 4 quiebras entender que el scalping no era el camino. Me tomó 4 quiebras entender que operar en 1 minuto y en 5 minutos eran temporalidades, por ejemplo, que lo único que hacían era hacer mucho ruido y desvirtuar la realidad de lo que después terminaba pasando, por ejemplo, refiriéndome a la parte técnica de las temporalidades. Entonces, si tuviera que elegir entre day trading, que significa hacer 2 o más transacciones, y scalping, 100% day trading, no scalping. Si ya lo llevo al ámbito del day trading, y si tú eres day trader, te invito a que apliques a hacer una transacción al día con efecto compuesto, aunque sea una rentabilidad mínima, un 10% en opciones, algo que se logra así, y que lo puedas hacer, pon en un Excel una cantidad pequeñita y empieza todos los días a practicar solamente un 10%. 10%, tómatelo de esta manera. Comienza con $10, que no representen nada para ti. Hay contratos de opciones que cuestan $10. Imagínate, $10 tú le pagas a un vale parking, ¿ok? Deja de tomarte un Starbucks hoy y toma esos $10 y ponlo en una cuenta. Arma un Excel y pon esos $10 al 10% de lunes a viernes, buscando un 10% al día en opciones, algo que es así. Si eres experto en movimiento, sabes de lo que estoy hablando. Y pon $10 y llévalo a un mes. A ver, siguiendo con disciplina, ¿dónde viene el error? Que lo hace bien 5 días, 10 días, 15 días, y ahí empieza el usurpador, que es el primer capítulo de mi segundo libro, 1 millón al año hace años, a aparecer. Te crees ya mejor. Se te olvida que lo único que tienes que hacer es solo el 10%. Mantener la música. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú vas a buscar un 10% en opciones? Que tú compras la transacción y en el 90% de las veces cuando vas a vender ya supera el 10%. Y como ves que va por más, quieres más, ya lograste tu resultado. Tómalo, cierra, bye. Tu energía y tu enfoque se disipa cuando haces muchas transacciones. Mucho más cuando haces scalping. Entonces, ganas mucho, pierdes más. Siento que el scalping es como para la gente que es adicta a la adrenalina. Sí, mira, el scalping vendría siendo el mejor ejemplo que te puedo poner de lo que es el scalping. Es el siguiente. ¿Has ido alguna vez a algún casino? Sí. Las personas que juegan en la ruleta son un montón de números. Tienen un montón de fichas y ponen todas esas fichas en todos los números. Sí, lo he visto. Como diciendo, una va a salir, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Un poquito fue lo que yo encontré en mí cuando hacía scalping. O sea, y yo lo digo siempre con el cariño y el amor, de nuevo, es estresante, es desgastante, te puede llevar. El mejor ejemplo que te puedo poner es el siguiente. Yo conozco personas, scalpers, que dejaron de trabajar en un empleo de 8 a 5 para trabajar las mismas horas de 9:30 a 4 de la tarde delante de la computadora haciendo scalping. Ya. Si tú sigues un precio y una estructura, muchas veces 30 minutos te sobra para lograr tu rentabilidad del día, a veces hasta 5. De 9:30 a 9:35 a veces lograste tu rentabilidad, cierra la computadora, bye. Hiciste un trade, ni siquiera hiciste day trading. No hiciste 2, 3. ¿Ya? Si tú haces un trade al día, tú estás haciendo un trade. 2 ya es day trading. Scalping, un montón de transacciones, abre y cierra en el día, buscando pequeña rentabilidad, pero llega una en la que te la borra todo. Y ahí te iba a detener porque dije, entonces me estaba preguntando, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer scalping si vas a perder más de lo que vas a ganar? ¿Tú me permites a mí compartirte la razón que yo encontré en mí? Sí, claro. Por eso, todo lo que yo comparto en mis conferencias, debes haberme escuchado a mí hablar de esto un montón de veces. Yo soy un apasionado de hablar de la herencia cultural, porque la cultura es quien nos ha definido a convertirnos en las personas que hoy somos. Siempre pregúntate, te lo puedes preguntar tú también, tú que estás viendo este podcast, siempre pregúntate, ¿qué sería de mi vida hoy
si al nacer, al llegar al mundo, me hubiesen arrojado por allá, por Japón o por Suiza. Siempre pregúntate, ¿quién sería yo hoy si yo desde niño hubiese crecido en Japón y hubiese seguido toda mi vida en Japón? Sí, otra persona. O en Suiza. Bueno, quien hace scalping basa su toma de decisiones en lo que por cultura a los hispanos y los latinos nos enseñaron. ¿Qué fue lo que se nos enseñó? En la vida, para lograr más, hay que hacer más. En la vida, para obtener más, hay que trabajar más. Transmutas todo lo aprendido por cultura a todo lo que haces y te encuentras haciendo scalping. Ya, Simple. ya entendido. Así de simple. Entendido. Te quería hacer una pregunta porque me parece que es importante de una usuaria que lo leí y me encantó lo que ella dijo porque ella tenía su dinero de paper money. Para las que están viendo esto por primera vez, el paper money es un dinero, vamos a decir, ficticio con el que tú puedes operar en la bolsa en tiempo real sin invertir tu dinero. O sea, no vas a ganar nada ni vas a perder nada porque es dinero de monopolio. Es una herramienta de práctica. El mejor ejemplo, sí, pero ahí hay un detalle importante. No darle la verdadera importancia que tiene una cuenta de paper money te lleva a tener muy buenos resultados en el paper y muy malos en la vida real. Ah, mira qué importante. Te voy a explicar. Esa no es la pregunta que tiene ella, pero acláramela. No, pero te voy a explicar esto porque tiene que ver con la respuesta. esto yo te lo puedo explicar hoy con la congruencia. Por ejemplo, en el momento que yo estoy grabando este podcast contigo, yo tengo uno de mis pilotos se encuentra pasando un simulador de vuelo en Dallas, lleva un mes, y si él no pasa ese simulador, tengo otro que fue y no lo pasó. Si él no pasa el simulador, no puede volar el avión. Entonces, por eso es importante poner esto en contexto. El mejor ejemplo que te puedo poner es un estudiante de aviación. Se gradúa con honores en la escuela de aviación. Llega el momento de salir a la realidad, a la vida, a buscar trabajo. Un ejemplo. A pedir a una aerolínea, quiero trabajar contigo. Un ejemplo hipotético. Llegas a la aerolínea dice, wow, tienes un resumen impresionante. Ahora es el momento que me lo demuestres. Y te mandan al simulador. Si tú nunca, o sea, tú estudiaste este avión, pero se llama el TAI y tienes que renovarlo todos los años. Los pilotos tienen que renovar su TAI todos los años. Vas al simulador. ¿Y qué hace el simulador de vuelo de un piloto? El instructor que opera el simulador te va a poner a atravesar por todas las situaciones, las más difíciles que se puedan presentar en un vuelo en la vida real, para ver si tú sabes lidiar con ellas. Y para ver si tú tienes la capacidad de llevar ese avión a buen puerto y aterrizarlo a salvo. Todos los errores que tú cometes en el simulador, lo único que te van a ahorrar es que si ocurrieran en la vida real, te mueres y te estrellas. El paper money es el simulador de vuelo de un piloto al cual tú le debes poner toda la seriedad para que entiendas esto. O sea, yo lo comparto, no voy a mencionar el nombre ni nada. Una persona que admiro muchísimo y que de hecho sigue volando conmigo en otro avión. Pero en mi avión más grande, uno de mis pilotos no pasó el simulador. Y no puede volar el avión primero porque el seguro, para empezar, mira cómo es esto, el seguro no te toma. Claro. El seguro no te asegura el avión si los dos pilotos no están fit tight para volar el avión. Y quien demuestra que están fit tight es un instructor de vuelo en un simulador. Entonces uno aprobó con honor y el otro no lo pasó. Para ese avión no puede volar ni de copiloto. Sin embargo, es un genio en el otro avión. Claro. Entonces, el paper money es el simulador de vuelo de un piloto que lo único que te va a ahorrar es que te extrayes tu economía en una pista de aviación, por llamarlo de alguna manera, para poner una simulación. Porque hay personas que discriminan. Yo lo digo siempre, si tú inviertes en tu cuenta de paper money discriminando, ay, bueno, no es mi dinero, lo voy a dejar perder, no voy a tomar decisiones, no voy a... Lo mismo que haces, o como mismo tratas tu cuenta de paper, si la discriminas, vas a discriminar igual tu cuenta real y así mismo vas a terminar no muy bien. Entonces tú tienes que... Fíjate que algo que yo le recomiendo a todos los investores es lo siguiente. La cuenta de paper money te dan $100,000 para practicar. Yo le digo, mira, seamos claros. Es muy bueno disponer de $100,000 para practicar. Usa esos $100,000 y comete todos los errores, practica compraventa, utilízalo tanto como te sea posible para desarrollar habilidades. Pero en el momento en que tú te vayas a poner serio, mi recomendación para ti es, tú y nadie más que tú sabes cuáles son tus finanzas. Tú y nadie más que tú sabes de lo que tú dispones cuando vayas a comenzar a invertir para comenzar a invertir. Y si lo que tú tienes para comenzar a invertir son $100, reprograma tu simulador y ponle $100. E invierte y comienza, no con 100,000, empieza con 100, que es lo que tienes, para que te pongas a prueba qué eres capaz de hacer con $100. No sé si me estoy explicando. Es que es más, te voy a detener a ti
para mí lo explicaste perfecto y eso va precisamente a la respuesta de la pregunta que hace C. March, que es una investor que está en tu academia. De hecho, es amiga de mi productora y se metió en la academia viendo los podcasts. Y ella dice, tengo mis $200,000 de paper money que he ido usando. Quiero saber qué pasa si esos $200,000 se me acaban, no puedo seguir practicando. Claro. ¿Cómo sigue operando ella? Porque para después entrar en tu respuesta, que es lo que me gusta, de que opera con el dinero que tienes, pero desde el paper money. Ok. Lo bueno de esto es el mismo ejemplo que te acabo de poner de un simulador de vuelo. Ajá. ¿Tú sabes cuántos pilotos en el simulador extraen el avión? Un montón muy mal. Pero el simulador sigue estando ahí, lo vuelven a reiniciar y vuelve a arrancar. Okay. La cuenta de Paper Money te lo puedes reiniciar las veces que tú quieras, porque es una cuenta de práctica. Ya. Es una cuenta de simulador. Yeah. Es lo mismo que los carritos estos de pantalla, Ajá. o sea, como un videojuego. Algo así. Te estrellaste. Los de token. Ajá. Le metes el token y te dan más vida. Te estrellaste y vuelves de nuevo, la máquina sigue estando ahí. O sea, es básicamente una herramienta para practicar. Es simplemente eso. Yeah. Sí, y ahí es donde está el detalle. Hay personas que derriten por completo la cuenta de simulación. Tienes la opción de ir a reiniciarla. Y mi recomendación es cuando te canses de cometer errores, que ya lo empieces a hacer bien, para que realmente te pongas a prueba, reinicia la cuenta a la cantidad de dinero con la cual tú tienes pensado comenzar a invertir en tu cuenta real. Yeah. Para que te pongas a prueba realmente con cantidades que están alineadas a lo que en este momento, ojo, remarco siempre, a lo que en este momento es tu realidad. Yo siempre digo, si vas a soñarlo, hazlo muy en grande. Yo siempre digo que hoy no sea tu realidad no significa no puedas hacerlo. Es lo que me digo todos los días. Siempre que puse un sueño delante, antes me autodescalificaba. Claro. Decía, no, esto nunca va a ser mi realidad porque esto es para... De hecho, cuando yo por primera vez me enfrenté a la definición de la bolsa de valores, yo busqué todas las razones para validar y justificar por qué eso no era para mí. Entre ellas porque yo no era ni economista ni banquero. Sí. Hoy mis resultados hablan por sí solos, pero de nuevo, a donde yo quiero llegar con esto es, vive tu proceso. Si tú quieres llegar muy, pero muy lejos, ve muy lento. Y muy rápido. O sea, si tú quieres llegar muy rápido, ve muy lento. Vive tu proceso. Si no quieres nunca llegar, ve muy rápido. Y te vas a dar cuenta que nunca vas a llegar. Por eso es que aquí se aplica mucho la fábula de la liebre y la tortuga. Usted va en modo tortuguita, paso a paso, menos es más, una sola cosa, efecto compuesto, tu plan, tu estructura, no te salgas de ahí y vas a ver una recompensa gigantesca como la de cada vez más personas van obteniendo. ¿Sabes qué es lo lindo de todo esto? Además del overtrading, las personas que sobreoperan, el segundo, vamos a poner factor negativo que más ocasiona que las personas fracasen en el mundo de las inversiones se llama ruido externo. Cuando tú escuchas muchas cosas, escuchas muchas recomendaciones. O sea, ya el ejemplo que tú pusiste ahorita, el ejemplo que pusiste ahorita es muy válido. El ejemplo del carro automático. O sea, tú sabes que lo único que tienes que hacer es arrancar el auto, ¿verdad? Ponerle directo y te va a llevar. Pero el carro mecánico te hace exactamente lo mismo. Arrancas el auto, simplemente tienes que apretar el cloche, poner la velocidad e ir cambiando la velocidad, te va a llevar igual. Simplemente te lleva de punto A a punto B. Entonces, ¿qué es lo que hace el ruido externo? El ruido externo te va a decir, no, porque el carro no es básicamente automático, no sirve o no te va a llevar. Y vas a empezar a escuchar esto, y vas a empezar a escuchar aquello, y vas a empezar... Y después terminas validando, que es lo que yo siempre digo, no es como empieza el ruido externo, es como termina. Muchas personas, muchos investors, que el ruido externo los desbordó y los abrumó, terminaron saliéndose de todo lo que era mantenerlo simple, terminaron quemando cuentas, terminaron quebrados, pero terminaron regresando al origen, al día 1 cuando tomaron su formación y les compartíamos. Tomen nota de todo esto, porque van a pasar los años y vas a poder validar cómo en tu cuaderno de notas estaba la respuesta a tu éxito y tus resultados. Y era demasiado simple. Entonces, cuando te perdiste y que directamente estás desmotivado y estás quebrado y piensas que no funcionaba, no, que no funcionó fuiste tú. Yeah. Porque no hiciste lo que tenías que hacer para tener los resultados que tenías que lograr, que era hacer muy poco y ser muy disciplinado. Por eso vuelvo a remarcar la herencia cultural. Claro, mira, y si esta es la primera vez que tú estás viendo este contenido y caíste aquí, el único propósito que nosotros tenemos en Cara a Cara con Rodner es llevarte a ti contenido de valor para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Pero si no conoces la historia de vida de Joel, yo te invito a que aquí en este canal bajes
y busques cómo Joel tuvo que transitar historias inenarrables, porque cuando te las cuentas son inverosímiles, para llegar a donde está. Estuvo al borde de la muerte por, como bien dice él, trabajar más para ganar más, hasta que llegó a este vehículo financiero que le ha dado la libertad que él y todos anhelamos, que es poder acostarnos en la noche en la cama y no tener que pensar en deudas, sino saber que tenemos una cuenta de banco robusta que nos garantiza que por lo menos tenemos dinero para no pasar necesidades. Siempre me gusta, Joel, despedir el podcast con tus consejos y tus recomendaciones. Tú siempre has recomendado libros que son transformadores, libros que ayudan, porque lo que yo creo que ustedes entiendan es que InvestUp Academy no es solamente una formación para la bolsa de valores, es una transformación a nivel personal, que para mí eso es lo más valioso, porque eso, lo que tú metes aquí y aquí, eso no hay quien te lo quite nunca. ¿Qué libro nos recomiendas hoy y por qué? Hoy te voy a recomendar 52 libros en uno. Es un solo libro, se llama la Biblia. ¿Y por qué? Porque ninguno de nosotros habíamos nacido. Nuestros padres y abuelos tampoco habían nacido. Si te pones a recordar hasta donde tu memoria te dé, nadie en tu descendencia que tu memoria te dé había nacido, y ya las enseñanzas de la Biblia estaban transformando vidas. La respuesta a todas tus preguntas está en la Biblia. Vibrar en la frecuencia correcta, hacer el bien sin mirar a quién, entender que lo que sea que tú des y salga de ti hacia afuera es lo que va a regresar, que lo que siembra recoge. Todas son enseñanzas de la Biblia. Tú no puedes sembrar manzana y recoger tomate. Tú no puedes escupir y expulsar odio, rencor, resentimiento, remordimiento, queja, culpa, crítica y recibir amor. Lo que das, recibes. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Entonces, ahí se resume la transformación de vida de millones de personas que han decidido tomar un camino que marca antes y después en su vida. No porque sean más o menos que nadie, sino porque decidieron darse el permiso de probar algo diferente, que es lo que me puso a mí en el lugar que hoy estoy. Antes a mí me daba pena decir esto. O sea, antes a mí me daba pena decir lo que hoy forma parte de mi transformación. Y por eso para mí se convirtió en mi filosofía de vida compartir. Ninguna transformación en la vida se completa sino hasta que se comparte. Más viniendo de donde yo vengo, de Cuba. Pero me encontré que no solamente éramos nosotros los cubanos. En general, por cultura, los latinos nos enseñaron a ser así. Y es de lo que te voy a decir al respecto. Lo comparto a veces en mis conferencias. ¿Qué me daría pena decirte en otro momento? Que hoy no me da pena porque quedó en el pasado, en mi Viejo Testamento, en un lugar donde quedó guardado donde tenía que estar. Todo lo que oliera diferente a mi normalidad. Todo lo que fuera diferente a lo que estaba en mi cajita, en mi cajita cuadrada en algún momento de mi vida. Todo lo que fuese prosperidad, todo lo que fuese éxito, yo lo envidiaba. Al punto que lo digo de esta forma, se acaba de acabar el Mundial de Fútbol. Yo digo que si la envidia compitiese en campeonatos mundiales o en olimpiadas, yo debía haber quedado muchas veces campeón olímpico, medalla de oro, en envidioso. ¿Qué descubrí? Que todo eso que yo envidiaba porque disrumpía mi realidad, que todo eso que yo criticaba, de lo cual yo me quejaba y de lo cual yo culpaba, era simplemente porque yo no lo tenía. Yo hoy sé algo que deberías saberlo tú también. Ni yo, ni tú, ni nadie llega al mundo siendo un envidioso. Ni yo, ni tú, ni nadie llega al mundo siendo un quejico, un culposo, un criticón. No. Aprendemos a hacerlo. ¿Cómo? Por cultura. Por eso te vuelvo a remarcar. Pregúntate, ¿qué hubiese sido tu vida si al nacer te arrojaron a tu cultura, te hubieses arrojado por allá por Japón o por Suiza? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo llegó un momento en mi vida en que yo empecé a replantearme por dentro que era consciente ya que era un envidioso y que todo lo que yo envidiaba, lejos de atraerlo a mi vida, lo repelaba. No es fácil aprender a dejar de ser un envidioso. No lo es. Tienes que hackear tu mente y tienes que resignificar todo eso que aprendiste a hacer. Recuérdalo. Todo lo que hoy opinas, todo lo que hoy piensas, incluso todo lo que hoy te has convertido, es por una sola cosa, una palabra, se llama aprendizaje. Pregúntate si lo que aprendiste te está llevando al lugar o a tener los resultados que tanto deseas tener en tu vida. Porque quizás te toca hacer lo que me tocó hacer a mí, desaprender y dejar de ser yo. Además de la Biblia, deja de ser tú, que ya lo recomendé ya una vez más, para empezar a encontrar una mejor versión de mí mismo. Tuve que matar al usurpador que vivió dentro de mí en un montón de cosas
sea, al punto que la vida, y lo digo siempre con mucho cariño, la vida siempre te va a poner a prueba. Ayer me puse una prueba muy grande de algo muy feo, triste y lamentable, que alguien estaba haciendo en mi contra. Y apareció el usurpador. Apareció el usurpador, ese viejo recuerdo de lo que algún día fui, y quise reaccionar de lo que algún día fui, pero me acordé de lo que hoy soy. Y lo único que vino a mi mente fue, bueno, el Ho'oponopono que me cambió la vida, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, que hay 2 libros que para esto que te recomiendo, el de mi amigo Mabel Cart, El camino más fácil, o El secreto faltante de Joe Vitale, pero lo siguiente que hice fue, para esa persona, luz, amor y bendiciones. Recuerda, si tú arrojas basura, siéntate y espera que va a regresar basura. Si tú arrojas luz, amor y bendiciones, siéntate y espera que la vida te va a regresar luz, amor y bendiciones. Así es. Miren, yo les digo algo. Una de las claves de mi éxito es que yo tuve que abandonar lo que por espacio de 25 años había construido en la televisión, por lo que me di a conocer en la televisión, pero que no estaba dejando ningún legado, ninguna transformación, ningún efecto, no estaba sembrando nada en la comunidad. Estaba dejando entretenimiento vacío, risas por momentos. Y desde el momento en que yo decidí alinearme con mi propósito y entender que yo tenía un poder en mi verbo y que tenía la capacidad de crear un impacto positivo en mi comunidad, es que comenzó este cara a cara con Rodner. Y una de las cosas que yo entendí al estar contigo, Joel, es que tenemos que darles herramientas a nuestra comunidad para formarnos, para ser nuestra mejor versión y tener no solamente poder adquisitivo, que eso influye posteriormente en el poder político, pero fortalecernos como comunidad, porque lo que tú siembras y riegas por ley natural, el universo florece y te da sus frutos. Y este espacio que está diseñado para que tú aprendas de finanzas está hecho para aquellos que quieran y estén listos a tomar esa decisión. Esto es como digo yo, una herramienta, un vehículo, una posibilidad que a lo mejor no la tenías registrada en tu panorama y por eso te la presentamos y tú de ahí tomas la decisión. Siempre los invito a que en los comentarios, si tienen cualquier duda, pregunta, inquietud, déjenlo. En la descripción del capítulo les voy a poner la información de Joel y su academia por si estás interesado en buscar más información. Pero por encima de todas las cosas, aquí lo que queremos es que seas la mejor versión y de que alguien que caiga hoy por obra y gracia del Espíritu Santo a ver este episodio era porque a lo mejor su espíritu lo estaba pidiendo y cambia la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Los invito a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan y que te formes parte de este club de ganadores que en Cara a Cara con Rodner estamos diseñando para que tú el día de mañana puedas disfrutar de esa libertad económica y financiera que tanto deseas. Gracias, amigo. Gracias, amor. No, a ti, bendiciones. comprometido con el próximo mes, venimos con un nuevo episodio. Si no los has visto, te invito a que vayas desde el inicio y los veas todos juntos, porque vas a encontrar no solamente herramientas financieras, vas a encontrar consejos para tu propia vida a nivel personal y espiritual que te van a cambiar la forma de ver la vida para que vivas más tranquilo, más en paz, más amorosamente. Y cuando tú empieces a verlo sin que lo sospeches, todo a tu alrededor va a empezar a cambiar y a florecer. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo Cara a Cara con Rodner, edición especial finanzas con mi querido amigo y mentor Joel Sardiña. Te amo, te honro y te bendigo. Yo también. Gracias, familia. Hasta la próxima. Chao, chao. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te cumplan. Es educarte, aprender de educación financiera.